Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti y estamos estudiando juntos el Evangelio según Mateo. Hemos visto diferentes partes de contexto histórico, de personajes, quién es quién, y no vamos a cubrir cada versículo en este libro, pero estamos viendo enseñanzas claves para poder ayudarlos a que tengan un contexto general sobre este libro y que los ayude cuando lean las escrituras, que siempre los animamos a que lo hagan y conozcamos más a Jesús a través de la Biblia. Y estamos viendo 3 enseñanzas claves que da Jesús. En el episodio pasado vimos la gran confesión de cómo Jesús dice, ¿quién soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro da una respuesta increíble y cómo hay diferentes niveles y capas a lo que vimos ahí en ese pasaje. Y el día de hoy vamos a ver el gran mandamiento. Aquí voy a leer el pasaje, como siempre, que se encuentra en Mateo capítulo 22 y después se lo paso a usted, Doc, para que nos ayude a ver el contexto, nos ayude a dar un fundamento sobre qué está sucediendo aquí y luego podremos escudriñar un poquito más lo que nos dé el tiempo. Mateo 22, para los que lo quieran leer conmigo o lo quieran buscar después, este pasaje está en Mateo 22, del versículo 34 al 40, y dice así. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Y él le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Un pasaje que seguro han escuchado si alguna vez han ido a la iglesia o han crecido en la iglesia. Es un pasaje famoso, pero queremos poder ayudarles a que lo conozcan un poquito más el día de hoy. Doc, ¿qué nos podrías decir sobre el contexto? ¿Qué está sucediendo aquí para que podamos entenderlo un poquito mejor? Pues gracias por leer ese pasaje porque es importante entender el contexto en el sentido qué estaba pasando y el porqué de esta pregunta, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. En otras series, ¿verdad? Otros episodios hemos hablado de estos 2 grupos. Los saduceos, ¿verdad? Que eran líderes religiosos y tenían que ver mucho más con el templo, y los fariseos que tenían que ver mucho más con lo que era la sinagoga. Entonces había competencia entre ellos. Pero si me permiten, ¿verdad? Dibujar un poquito el cuadro, es como los fariseos se gozan en una cierta manera de ver que fallaron los saduceos. Y ellos, estoy añadiendo un poquito, pero creo que podemos decir esto en cuanto al texto bíblico. Entonces los fariseos se juntan entre ellos y claro, no tenemos todos los detalles, pero yo me imagino, si me permiten un momentito de santa imaginación, que los fariseos estaban entre ellos. ¿Viste a los saduceos? Mira, fracasaron, pero nosotros somos mejores, ¿verdad? Y entonces se juntan entre ellos y es curioso porque ellos eligen, dice un experto de la ley. Entonces yo me imagino, y vamos a usar una imagen deportiva, yo me imagino que buscaron el que metía el mejor gol, el gol de media cancha, ¿verdad? El Pelé, del más bravo de todos, y dijeron, ven acá, te toca a ti, tú vas ahora a ver, y nosotros vamos a ganarle a los saduceos y también a Jesús. Y digo esto porque el verso 35 dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba, aquí dice a prueba, pero se puede traducir, de acuerdo también a la Nueva Traducción Viviente y otras, intentó tenderle una trampa. En otras palabras, los 2 grupos, tanto los saduceos antes,
pero también los fariseos querían hacerle una trampa a Jesús, buscar una manera de menospreciarle a él ante el pueblo y ante otros líderes religiosos. Entonces es lo primero que quiero que nosotros entendamos un poquito. ¿Por qué? Porque es muy importante entender este pasaje bíblico, porque no se trata solamente de interpretar la ley, sino de vivir la ley. Y sabemos como también en otros pasajes, tanto en Mateo como en los evangelios, Cristo, ¿verdad? El Señor le muestra a los líderes religiosos que ellos están, y por ejemplo en Mateo mismo le llama hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, tenían un cierto conocimiento intelectual de la ley, pero no la aplicaban a sí mismo. Y de eso me parece que es el centro de esta discusión. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, todo buen judío conocía el Shema, ¿verdad? Que es la cita de que es, Jesús aquí de Deuteronomios capítulo 6, verso 4 y 4 al 9, si me recuerdo bien. Entonces, todo buen judío conocía eso. Y entonces la respuesta de Jesús le hacen la pregunta, ¿cuál es el más grande o el más importante de los mandamientos? Y Jesús le da la respuesta, claro, que sería el Shema, pero no lo deja ahí, sino dice, hay un segundo, aunque le preguntaron el más grande, Jesús dice, hay un segundo, o hay otro. Y claro, cuando entendemos el pasaje bíblico es no solamente tener un conocimiento intelectual o responder correctamente a la pregunta, sino también la aplicación de eso. ¿Cómo es que uno sabe que uno ama a Dios? Pues Jesús básicamente está diciendo al amar a tu prójimo. Y vemos eso a través de varias citas y parábolas y también diferentes momentos históricos donde Jesús nos habla de eso, ¿verdad? Cuando le pregunta no solamente sobre el gran mandamiento, pero cómo aplicamos eso, cómo vivimos eso en nuestra vida cotidiana. Sí. Como siempre, Jesús sabe cuando le quieren tender una trampa y me frustra cuando lo veo hoy en día y es interesante ver que eso sucedía aún en el primer siglo, que hay gente que a veces te hace una pregunta para que si tú le das una respuesta dicen, entonces ¿no crees esto? Si tú crees aquello, entonces ¿no crees esto otro? Y entonces la gente hace eso para manipular tus palabras, tomar tus palabras fuera de contexto y vemos que se lo hacen a gente que está en la política, a gente que son líderes o a gente famosa siempre, para que deportes, puedan después escribir. Sí. En los deportes, a ver si dice algo contra un contrario de otro equipo. Y después le preguntan al otro, mira, fulanito dijo esto de ti, ¿y tú qué piensas? Sí, dicen, ¿qué disfrutas más de tu vida? No, pues entrenar a los jugadores, le preguntaron a un entrenador. Entonces no amas a tu esposa. El entrenador dice que prefiere entrenar a sus jugadores que amar a su esposa. Pues, o sea, toda la gente le gusta manipular y es interesante que están buscando hacerle algo similar. Yo así lo veo yo al menos aquí a Jesús. Mas Jesús ve como siempre sus corazones y responde de una manera tan profunda que yo creo que los dejó en asombro. Él dice, ama al Señor con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí parece ser que no es un mandamiento, sino que Jesús dice estos dos, pero cuando dice aquí el segundo es semejante a este, yo lo he escuchado que se enseña, el segundo depende de este o va atado a este. O si tú vives este bien, el resultado es que también vas a vivir este, ¿no? Y dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa eso, Doc? ¿Cómo que dependen todas las leyes y profetas de estos dos mandamientos? ¿Nos puedes explicar eso? Pues sí, claro, a través de los siglos los judíos y Maimónides era un rabino, creo que era el octavo o noveno siglo después de Cristo que vivió, pero también ellos decían que habían 613 leyes, creían. Wow. Entonces, claro, cuando uno lo mira, cuando uno lo ve,
esta pregunta tiene mucha importancia, una respuesta buena, ¿verdad? En otras palabras, tenemos tantas leyes, cómo comer, qué hacer, el día de trabajo, qué hacemos, qué no hacemos, etcétera, etcétera, el día de descanso. ¿Cuál es el mero mero, para decirlo de una cierta manera? Y entonces Jesús responde, y lo que está diciendo aquí, creo, más que cualquier cosa, es que si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la ley, y cuando usa aquí la frase intérpretes de la ley, habla de verdad de lo que es el gran mandamiento, pero de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está hablando ahí de lo que es lo que nosotros hoy en día llamaríamos el Antiguo Testamento. En otras palabras, toda la Biblia en el día de Jesús, porque el Nuevo Testamento no fue escrito todavía, toda la Biblia que ellos tenían, el mero centro de todo eso era amar a Dios, y eso se expresa a través de cómo tú amas a tu prójimo. Y digo esto porque es fácil uno decir, pues mira, yo amo a Dios, pero creo que necesitamos hablar un poquito más y hacer la pregunta, ¿y cómo sabemos eso? ¿Verdad? No es que uno lo va a juzgar, pero yo lo digo por mí mismo. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Si Él es la prioridad de mi vida. ¿Y cómo se expresa eso? En amar a otros, en ser justo, en ser fiel a los mandamientos de Dios. Y es una cosa bien complicada, pero creo que es una visión integral de nosotros. Amamos a Dios, pero también a través de las Sagradas Escrituras, amamos también a nuestro prójimo, que también está hecho a la imagen de Dios como nosotros mismos. Sí. Creo que es muy importante enseñar eso también. Es como siempre, Jesús es tan teológico, pero al mismo tiempo tan práctico. Esto es algo donde le está diciendo, últimamente, y esto me ayuda a mí, yo creo que nos debe ayudar a todos los cristianos que ahorita vivimos, que quizá cuando lees el Antiguo Testamento dices, bueno, esta parte es un poco extraña, ¿por qué se dice esto? ¿Y por qué esta ley, aquella y esta historia? Y él últimamente recuerda estas palabras de Jesús que él dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento últimamente depende de esta ley. El propósito principal es para que tú aprendas a amar a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, aunque dice que son dos mandamientos, aquí el pasaje es conocido como el gran mandamiento porque van de la mano estos dos. Sí. Ahora, lo que se me hace interesante es que primero dice amarás al Señor tu Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Y estos van de la mano porque en sí tienes que amar a Dios, a la gente que está alrededor de ti y a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a otros como te amas a ti mismo, si tú te odias. Entonces aquí es un amor, pero que empieza con Dios. Y yo creo que en diferentes culturas a veces tenemos una prioridad distinta, porque eso es una pregunta sobre orden. Y, por ejemplo, aquí en el oeste, ya sea en México o en cualquier país de Sudamérica que nos estén escuchando, o en Estados Unidos o donde sea, me encanta ver ahí todos los países que a veces nos están escuchando. Saludos a todos ustedes, los amamos. Y en nuestro contexto, casi siempre damos una prioridad demasiado al individualismo, donde que son mis sueños, mis metas, mi vida, mis decisiones, mi libertad, etc. Pero a veces en países en el este, aún hoy en día, pero en especial hace cientos de años, hay una prioridad sobre la comunidad. Y a veces se ve un poquito en el mundo hispano, pero allá es muchísimo más, donde lo que la comunidad decide define tu vida. Por eso se nos hace raro y extraño que hay matrimonios ya decididos desde que son bebés, deciden tú te vas a casar con tal y obedecen a sus padres. Y para nosotros decimos, no, tú tienes que decir con quién te vas a casar tú mismo, porque todo es sobre nuestro individualismo. Pero en esos países, en esas culturas, es sobre la comunidad. Entonces, la manera, lo he escuchado decir así sobre gente que ha estudiado sociología, en esas culturas, la prioridad primero es mirar hacia afuera, hacia tu comunidad. De ahí, ¿qué cree mi comunidad? Ellos definen mi vida, ellos definen mi cosmovisión. Y después de mirar hacia afuera, miras hacia arriba. Ellos definen
la realidad. Entonces, ¿qué creen ellos? Ellos son budistas, son musulmanes. Entonces, eso define mirar hacia arriba, tu Dios, tu espiritualidad, tu religión. Y después de mirar hacia afuera y después de mirar hacia arriba, después miras hacia adentro. Bueno, entonces, ¿eso qué define mi vida, mis decisiones, mi mentalidad, mi corazón, etcétera? Así es ese país, en esos países. En nuestros países casi siempre empezamos mirando hacia adentro. Yo, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? Etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, entonces encuentro comunidad que esté de acuerdo conmigo. Entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo, no me vas a ayudar a cumplir mis metas, hasta luego. Encuentro una comunidad de gente que piensa igual que yo y les gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Entonces, definimos nuestra comunidad dependiendo a lo que a nosotros nos gusta. Entonces, primero empezamos mirando hacia adentro, luego miramos hacia afuera y después decimos, bueno, necesitamos alguna espiritualidad o algo que va más allá de esta vida. Entonces encuentro alguna religión o alguna idea espiritual que encaje con lo que yo ya definí que es mi vida y mi comunidad. Entonces miramos hacia adentro, luego hacia afuera y luego hacia arriba. Más aquí, este pasaje, Jesús está diciendo, no, primeramente tú ves hacia arriba. Tú dejas que Dios define tu cosmovisión, tu verdad, tu identidad, tu todo. Y después de que tú ames al Señor Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, después de ahí viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted qué opina de eso, Doc? ¿Cree que es importante esa distinción de orden, de primeramente poner a Dios antes de que pongas a tu comunidad y antes de que te pongas a ti mismo? Creo si miramos no solamente este texto, pero la Biblia en general, Dios tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Si miramos, vamos a decir Génesis capítulo 3, que es un pasaje muy conocido cuando Adán y Eva, yo me maravillo a cómo la Biblia y Dios mismo en la palabra nos da o nos permite tomar decisiones nosotros. Y entonces notamos que nuestras decisiones pueden ser tanto a favor de Dios como en contra de Dios. Y eso fue lo que pasó exactamente en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva. Ellos, en vez de amar a Dios, obedecer a Dios, hacer conforme a lo que Dios estableció. Fijémonos, Dios le dio libertad a todos los árboles del huerto. Ellos podían, ¿verdad? Ellos podían tomar y hacer lo que querían, menos uno. Y alguien puede decir, es que Dios quería hacerle una trampa. No, yo no estoy de acuerdo con esa filosofía, porque hay algunas veces personas me han dicho, es que Dios quería que ellos cayesen. No, es que al ellos tomar la decisión de no tomar de ese árbol, ¿verdad? Amaban a Dios. Es como nuestros padres o nosotros mismos, ¿verdad? Si yo voy a amar a alguien, es una decisión propia. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Creyeron la mentira y no amaron a Dios. Rechazaron el consejo de Dios, que a la hora de la verdad era para el bienestar de ellos. Por eso tenemos la Biblia. No es un libro solamente como algunos dicen, es que hay muchas prohibiciones, es un libro negativo de no. Sino es todo lo contrario, es un libro en el cual nos cuida, nos guarda, nos enseña cómo es que nosotros podemos evitar todos esos fallos, ¿verdad? Tanto personales como contra otros. Por eso es una visión integral, entender que Dios quiere que nosotros estemos y tengamos éxito en todo lo que hacemos, siempre y cuando que estamos dispuestos a ponerle a Él número uno. Por ejemplo, un pasaje bíblico, varios pasajes bíblicos que muchas veces se usa. Yo he visto personas malinterpretan y dicen, no es que cuando Jesús, ¿verdad?, dice que es necesario odiar, algunas versiones traducen odiar a tu madre, tu padre, ¿verdad?, etcétera. Y no es que eso es lo que Dios quiere, sino todo lo contrario, sino está hablando de prioridad ahí, ¿verdad? La prioridad puede ser de cosas buenas, aún nuestra familia, pero cuando tenemos a Dios como nuestra prioridad, eso prospera y ayuda y bendice a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros negocios,
a todo nivel de tomar decisiones. Y es lo que creo este pasaje nos enseña y la Biblia en general. Son maneras de guardarnos, porque queremos o no, cuando miramos adentro y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que somos codiciosos, buscamos el mal de personas. Cristo lo dijo, ¿verdad? Si tú aún con tus ojos desea a la mujer de otro y comete adulterio o cualquier otra cosa, ¿verdad? Por eso es que tenemos la palabra, por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a corregir y evitar esas situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú les robas a tu jefe en el trabajo, si el día de mañana ven y saben que hace eso, el efecto de eso no es solamente a ti personalmente, pero sino a tu familia, a tus amigos, a la sociedad por sí. Por eso creo que otra vez este pasaje es tan importante y es un pasaje integral de amar a Dios, amarte a ti mismo, pero también amar a tu prójimo, porque eso naturalmente no podemos hacerlo. ¿Usted cree que podríamos quizá leer este pasaje de manera negativa? Y porque sé que en el griego una de las palabras que se usa para el pecado es amartía. Y sí, amartía significa no darle al blanco. O sea, cuando tú tirabas una flecha y si no acertabas y no le das al blanco y fallabas, era amartía. Entonces, usted piensa que quizá podríamos leer este pasaje y decir, ese es el blanco. Y si tú no acertas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces es amartía, fallaste, y entonces es pecado. ¿Usted cree que podríamos definirlo de esa manera? Yo creo que tenemos que andar con mucha cautela. ¿Por qué? Porque queremos o no, aunque nosotros seamos creyentes en Jesucristo, hemos sido perdonados, ¿verdad? Es como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice, hago lo que no quiero. Ahora, hay mucha discusión teológica sobre eso, ¿verdad? Hay algunos que dicen que eso fue Pablo escribiendo o pensando antes de él ser creyente, etcétera. Pero yo creo que todos estamos sujetos a las obras de la carne, ¿verdad? Tenemos esos deseos, esos anhelos. Ahora, también al mismo tiempo es a través del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo de cambiar nuestras actitudes. Y digo, por eso tenemos que andar con cautela, porque hay algunos que piensan que no soy esa persona 100%, para decirlo. No soy esa persona perfecta porque amo a Dios en todo. Sino creo que necesitamos entender la gracia de Dios y a través de su gracia nosotros cada día podemos ser más y más como Cristo. No es que somos Cristo, pero sí llegar a ser más en nuestro carácter, en nuestra manera de comportarnos como Cristo. Y eso es lo que la Biblia llama, ¿verdad?, santificación. Queremos o no, todos somos tentados. Hay veces que posiblemente sí, no le damos al blanco, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una palabra muy importante en la Biblia que necesitamos usarlo y aplicarla en nuestra vida. Y esa palabra es arrepentimiento, arrepentirnos de esas actitudes y someternos cada día más y más a la obra del Espíritu Santo. Sí. No, bien dicho, Doc. Yo creo que por eso necesitamos gracia. Porque yo creo que quizás si has escuchado a algún cristiano decir, oh, yo peco todos los días, no necesariamente significa que están haciendo algo horrible o rompiendo la ley legal de tu país todos los días, sino que estamos diciendo, no estamos viviendo esto perfectamente, no estamos amando al Señor nuestro Dios con todo lo que somos y ni a nuestros amigos o familiares como a nosotros mismos, y no estamos acertando, no estamos dándole al blanco todos los días en todo momento, y yo creo que nadie lo hace perfectamente. Por eso podemos decir quizá que todos pecamos, porque nadie puede acertar completamente todo el tiempo, y por eso necesitamos gracia. Por eso es el mensaje del Evangelio, que necesitamos a Jesús y gracias a eso podemos ser perdonados,
Sí. aunque no somos perfectos y no somos justos completamente. Y por eso podemos ser santificados, transformados y cambiados a conformarnos a la imagen de Cristo poco a poco cada día. Dejamos que su palabra, su cuerpo de Cristo, la comunidad, la iglesia y el Espíritu Santo últimamente haga una obra de transformarnos poco a poco, donde esto sea también nuestra vida. No es solamente conocimiento intelectual, sino esto debe de ser a lo que vivimos. Y sí, como Romanos 13:8 también Pablo dice, yo creo quizá haciendo un énfasis más en lo que las palabras de Jesús. Él dice, toda la ley últimamente es sobre amor. Y yo creo que está hablando sobre esto, amor hacia Dios y amor hacia tus prójimos y hacia ti mismo. Y recuerda, esto es el gran mandamiento, no es el gran consejo o la gran opinión o la gran opción. Ese es el gran mandamiento. Este es tu llamado. Así debes vivir tu vida, amando a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no estás haciendo eso, entonces estás en pecado. No estás acertando al blanco, pero gracias a Dios hay gracia para ti. Arrepiéntete, como dice el Doc. Pon tu mirada en Jesús y deja que Él transforme tu vida. Este pasaje también quizá, también era una de las preguntas que le iba a hacer, Doc. ¿Cree usted que este pasaje es la misma historia que encontramos en Marcos capítulo 12? Porque en Marcos capítulo 12 vemos algo muy similar. Los escribas vienen, dice aquí, y le hacen la pregunta, ¿cuál mandamiento es más importante de todos? Jesús le responde de la misma manera con el Shema, ama a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí lo que me gusta de Marcos es que después dice el escriba, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro además de Él y que amarlo a Él con todo tu corazón y con todo lo que eres. Y viendo a Jesús que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y la razón que me gusta eso es porque quizá puede ser que alguien nos esté escuchando que no seas un creyente o todavía estás decidiendo si crees esto completamente o no, pero cuando tú lees estas palabras o las escuchas, dices, ¿sabes qué? Sí, esto tiene sentido. Hay algo muy sabio aquí, y eso quizás es porque no estás lejos del reino de Dios, porque el reino de Dios te va a llamar a que vivas esto completamente. Y yo creo que también la razón que me gusta eso es porque aquí el escriba que le pregunta, aunque quizá le querían poner una trampa a Jesús, él mismo tiene que admitir, wow, sí, acertaste, muy buena enseñanza, Jesús, porque últimamente es el evangelio que apunta hacia esta meta que es nuestra vida, de amar a Dios y conocerlo con todo lo que somos. Para terminar, todavía quizá nos queda un minuto más. No sé si hay algo más que quisiera animar a la gente que nos escucha o... Sí, más que cualquier cosa que entendamos, y yo me incluyo ahí, ¿verdad? Y él y yo también nos incluimos los dos, admitimos que somos vasos frágiles, como el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Y nosotros también tenemos nuestras luchas, nuestro caminar con el Señor. Perfectamente, si me dicen o me preguntan, ¿tú 100% amas a Dios todo momento? Tengo que ser honesto que no. Sinceramente, no es que no quiera, sino es parte de la obra redentora de Jesús en mí y en nosotros. Pero al mismo tiempo pienso en un pasaje último, ¿verdad? Cuando llega un joven y le pregunta a Jesús, ¿verdad? Esta misma pregunta. Antes preguntarte si este es el mismo pasaje en Marcos que en Mateo. Yo creo que cuando miramos la Biblia hay varios momentos donde la misma pregunta se le hizo a Jesús, y una de ellas es cuando el joven se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más grande, que es la misma pregunta, y Jesús le dice en esa instancia, le dice, pues mira, es obedecer los mandamientos, y le habla de amar a tu padre, no robar, etcétera. Y es curioso porque el joven, la respuesta que le da a Jesús, eso yo lo he hecho desde joven, ¿verdad? Desde niño, para decirlo de una manera. Y había más, ¿verdad? Y yo siento que cuando el joven ese le dio la respuesta a Jesús, estaba pensando dentro de sí, si yo no soy tan malo, ¿me entiendes? Yo he cumplido con todo eso, ¿verdad? Y entonces sí. Jesús le dije, pero hay una cosita más, y me encanta como el pasaje bíblico da el relato, y dice, hay una cosita más,
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y no es que Jesús estaba buscando sacarle dinero ni nada así, sino que eso era el impedimento que Jesús sabía. Y dice que el joven se fue tristemente y Jesús le amó. Y digo eso porque todo el sentido de lo que estamos hablando es en cuanto nosotros tenemos a Dios como prioridad de nuestra vida, cuánto le amamos. Nuestra vida refleja ese amor, o solamente cuando nos parece bien, o solamente cuando estamos en público. Entonces creo que es importante que todos entendamos la importancia de amar a Dios. Podemos fallar, podemos tener momentos de debilidad, pero como el rey David, en medio de todo su pecado, supo arrepentirse. Y creo que es el mensaje con lo cual me gustaría que nosotros dejásemos, no solamente para nuestro público, pero también para nosotros mismos, que siempre los brazos de Dios están extendidos para amarnos, porque Él es la cara total e integral del verdadero amor. Amén. Así es. Así es. Gracias, Doc. Yo creo que ahí podemos dejarlo el día de hoy. Me ha retado a mí y espero que también a mí. También a los que nos escuchan, que podamos quizás hacernos la pregunta, ¿cómo podemos por el resto del día, hoy, esta semana, aprender a amar más a Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón que quizá está un poco distraído? O como aquí el joven que tenía sus riquezas o algo, que podamos entregárselo a Dios para que podamos vivir esto completamente y cumplir el gran mandamiento. Muchísimas gracias, Doc, y a todos los que nos escuchan. Igualmente. Les mandamos saludos a donde sea que nos estén escuchando y nos veremos en nuestro siguiente episodio, donde veremos la gran comisión. Que Dios los bendiga. Amén. Adiós.